cómo ser pacientes. Hemos ya dicho que la paciencia es una de las características de la mente de Cristo. Si alguien nos enseñó lo que es ser paciente, ese fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. Él fue paciente con sus seguidores hasta el último momento. Y Él nos enseñó entonces el ejemplo que nosotros tenemos que seguir para ser pacientes con aquellos a los que nosotros también estamos, por qué no decirlo, enseñando. Entonces aprendamos en esta hora cómo ser pacientes. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 14, escuche lo que dice la Biblia. También os rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quiénes? A los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, y luego que sostengáis ¿a quiénes? A los débiles. Y mire cómo termina este versículo, como si fuera poco lo que nos está pidiendo al principio. Dice, que seáis pacientes para con todos. Entonces mire por favor este verso, un verso tan increíble, porque cuando me está diciendo que seáis pacientes para con todos, en ese grupo de todos están los ociosos, están los de poco ánimo y están precisamente los débiles. Obviamente los ociosos son aquellos que son perezosos, dice otra versión, aquellos que no quieren hacer nada, aquellos que son indisciplinados, entran dentro de los ociosos. Fíjese que es increíble esto, pero a veces hay personas dentro de las congregaciones que caen en esta característica dentro de los que no quieren hacer nada, que no se quieren involucrar en nada, que no quieren que los saque uno de su zona de confort. Ellos vienen, escuchan, aplauden si quieren aplaudir, se paran si se quieren parar, dan si quieren dar, y si les gusta la palabra, qué bueno, y si no les gusta, pues así como llegaron, se van. Y de esas personas está hablando aquí la escritura, de los ociosos, de los que no quieren hacer nada. Y dice que a esos ociosos, ¿verdad?, los amonestemos. Pero también habla de los de poco ánimo, de personas que son tímidas. Esos sí quieren hacer algo, pero son tímidos, no se animan. Uno les dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no quieres hacer esto? ¿Por qué no nos ayudas en esto? Ay, es que no sé, me da pena, me da esto, me da lo otro. Y entran entre la característica de los de poco ánimo. ¿Alguien se identifica con alguno de estos? No quise decir de los primeros, porque si yo digo quién se identifica con ocioso, no sé, ¿qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Pero a lo mejor ustedes de los tímidos, de los de poco ánimo, de los que les da pena hacer las cosas. Y de eso se está hablando la Biblia. Y luego dice de los débiles. Y cuando habla de los débiles, está hablando de los nuevos en la fe, de aquellos que no tienen su fe muy desarrollada, de aquellos que son inmaduros en las cosas de Dios, de aquellos que son inexpertos en la palabra. De eso se está hablando, y dice que a esos tenemos nosotros que sostenerlos. Y entonces la Biblia me enseña que nosotros tenemos que ser pacientes con todos esos. Ahora le pregunto algo: ¿usted se animaría a trabajar con gente así, con la que acabamos de hablar?
¿Quién le gustaría en su equipo de trabajo o en su congregación o en su iglesia tener ociosos? Tener gente de poco ánimo. ¿Ah? Tener gente débil o inexperta. ¿Le gustaría trabajar con alguien así? Le pregunto. Supóngase que usted es el pastor. Usted oraría y le diría: Señor, que mi iglesia se llene de gente ociosa, Padre, que no quiera hacer nada, Señor. ¿Le gustaría? ¿Le gustaría decirle: Señor, que mi gente se llene de gente, que mi iglesia se llene de gente tímida, de gente de poco ánimo, de doble ánimo, como estuvimos hablando? ¿Verdad que no? ¿Sí? Mucho menos de gente débil, de gente que no crece, de gente que siempre está inexperta, nueva, que tiene quizá ya 3, 4 años en el evangelio y sigue siendo débil porque a veces se molesta por cualquier cosa tan insignificante. Mire, parece ser un invento esto, pero el Espíritu Santo que inspiró estas palabras sabe que en las iglesias o en la obra de Dios hay de estas personas. ¿Sí o no? Y no levante la mano, pero la verdad que hay ociosos, la verdad que hay gente de poco ánimo o tímidos, y la verdad que hay gente débil. Pero la Biblia me dice que yo tengo que ser paciente para con todos esos. Qué reto, ¿no? ¿Cuántos se animan a ser pastores después de lo que acaban de escuchar? Dice que no. Bueno, una razón más para que usted piense en sus pastores y ore por nosotros, porque nosotros somos llamados a ser pacientes con estas personas principalmente. Ahora, pero el reto no solamente es para mí, es para todos los que somos parte del cuerpo de Cristo, porque todos necesitamos aprender a ser pacientes. En cualquier momento usted se va a topar con una persona ociosa que no quiere trabajar en la obra de Dios. En cualquier momento usted se va a topar con una persona de poco ánimo, que es tímida, que le da pena, etcétera, etcétera. O en cualquier momento usted se va a topar con una persona débil en la fe, que no quiere crecer, que sigue siendo inexperto o inmadura en las cosas de Dios o inmaduro en las cosas de Dios. Y usted entonces va a ser retado a ser paciente con esa persona. ¿Correcto? Entonces, ¿qué me dice la Biblia que yo tengo que hacer con esta clase de gente? Me dice lo siguiente. Me dice que a los ociosos los tengo que amonestar. Y cuando habla la Biblia de amonestar, habla de reprenderlos. Es otra palabra en el griego que se usa para amonestar. Y esta palabra quiere decir censúrales, hasta quiere decir prohibir, y quiere decir también mandar. ¿Sí? Entonces, cuando nos encontramos con gente ociosa, con gente indisciplinada, con gente que no quiere hacer, la Biblia está diciendo: a estos mándalos, a estos censúrales, y por qué no decirlos, prohíbeles si es que están siendo indisciplinados. Si te encuentras tú entonces con aquellos que son de poco ánimo, a estos, dice, los tienes que alentar, los tienes que animar, les tienes que echar porras. Si puedes, me da vergüenza, me da pena, no importa, todos empezamos con pena, todos empezamos con vergüenza y lo vamos a animar. Pero si me encuentro con una persona que es débil, entonces el deber mío o el deber de usted es apoyarlo, es sostenerlo, es cuidarlo a esa persona, porque es una persona débil. Obviamente, en cuanto se deje ayudar, en cuanto se deje cuidar, en cuanto se deje apoyar, nosotros lo vamos a apoyar. Pero si esa persona no se deja apoyar, no se deja cuidar, entonces nunca va a crecer. ¿Me estoy explicando? Entonces, mire el reto, por favor, que nos da la Biblia para que nosotros aprendamos a ser pacientes. Tenemos que ser pacientes para con todos.
Entonces, si tengo este reto, la pregunta en esta noche es: ¿cómo le hago para ser paciente con alguien que es ocioso? ¿Cómo le hago para ser paciente con alguien que es tímido o que es de poco ánimo o que es de doble ánimo? Porque también hay gente de doble ánimo. ¿Cómo le hago para poder apoyar o ayudar a alguien que es inexperto o nuevo en la fe? ¿Cómo le hago? Aquí está la respuesta de lo que vamos a aprender esta noche. Número 1, para poder nosotros ser pacientes con este tipo de personas de los que está hablando la Escritura, tenemos que recordar que Dios ha sido paciente con nosotros. Amén. ¿Quién de los que estamos aquí puede decir: no, a mí Dios no me tuvo paciencia, conmigo Dios no trabajó, conmigo Dios no le costó tanto trabajo, yo luego caí redondito? No. Dios nos ha tenido paciencia también a nosotros también. Porque en algún momento, escúcheme bien, probablemente estuvimos en esas categorías. Probablemente en algún momento usted fue ocioso, ¿verdad? Probablemente en algún momento usted fue tímido en las cosas de Dios, no quería predicar, no quería cantar, no quería usted hacer nada porque tenía un ánimo apagado. Era un ánimo o era de doble ánimo, ¿por qué no decirlo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo que recordar que Dios ha sido paciente conmigo para poder ser paciente con los demás. Colosenses capítulo 3, verso 13. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dese cuenta. Salmo 103, verso 10, hablando de Dios con el trato con nosotros: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Se imagina si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados? No estaríamos aquí, hermanos, ¿cierto? Sin embargo, Él tuvo paciencia de nosotros cuando nosotros quizá estábamos en esas características que leí al principio. Efesios 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, si Dios me tuvo paciencia, usted está llamado a tener paciencia también con todos los demás, como dice la Escritura. Ahora dígame algo, ¿no es difícil esto? ¿Es difícil o no? ¿Verdad que es difícil? De verdad que es difícil. Mire, como pastor, hermanos, nosotros tenemos que enfrentar todo el tiempo estos tipos de personas, todo el tiempo. En mis 20 años que tengo pastoreando, ¿verdad? Más de 20, como de tiempo completo, me he encontrado con esos tipos de personas: ociosos, personas de poco ánimo, ¿sí? Y personas inexpertas, personas que no quieren crecer en el Evangelio de Dios. Y sabe que la paciencia en nosotros se tiene que desarrollar para tratar con estas personas. Pero cuando trato con estas personas, me acuerdo que Dios ha tenido paciencia conmigo, y entonces yo debo de ser paciente lo más que puedo con esas personas, porque si no fuera por la paciencia que Dios me ha tenido a mí, a muchas de esas personas quizá ya nosotros les hubiésemos ofendido o hubiésemos perdido la cabeza con esas personas y hubiésemos salido, ¿por qué no decirlo?, hasta en pleito. ¿Sí? Por eso escuchaba yo a alguien que me decía: pastor, me ofrecen en el trabajo un puesto de supervisor. Y él dice: pero la verdad que lo estoy pensando mucho.
Dice, porque ahorita estoy trabajando con máquinas y no tengo problemas. Cuando la máquina no quiere trabajar, pues simplemente voy, la apago, le cambio la cadena, le limpio aquí, le cambio aquella pieza que no funciona y la vuelvo a prender y la máquina sigue jalando sin ningún problema, ¿verdad? Pero cuando me dicen, ¿quieres ser supervisor? Eso se trata de trabajar con las personas. Eso se trata de lidiar con el carácter de la gente. Y aquí entramos en situaciones difíciles. Porque todos tenemos nuestro carácter. ¿Sí o no? ¿Verdad? Todos tenemos nuestras ideas. Hay gente que no hay problema que la mandes, pero hay otros que para que les des instrucciones, caray. ¿Sí? Entonces esta persona me decía, pastor, creo que estoy mejor como mecánico. No quiero ser supervisor. La verdad me quiero evitar problemas. Quiero dormir bien, quiero dormir tranquilo. A veces uno dijera, Señor, si me hubieses permitido escoger trabajar con personas o trabajar con máquinas, probablemente muchos pastores hubiésemos escogido trabajar con máquinas. Probablemente. Pero ¿sabe qué? Si el Señor nos escogió para trabajar con personas, es porque Él sabía que podíamos ser pacientes con ellos. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, acuérdese de cómo Dios ha sido paciente con usted para que usted sea paciente con aquella persona a la que necesita perdonarle, como dice aquí, como Cristo también le ha perdonado a usted. ¿Sí? ¿Cuántas veces Cristo te ha perdonado a ti? Pregunto. ¿Alguien me puede decir las veces que Cristo lo ha perdonado? O las veces que usted le ha fallado a Él, dígame, ¿cuántas? Y Él dice, no, ya no vengas, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya no te creo. Dice así. ¿Vea que nos ha perdonado demasiado? Ha sido demasiado paciente. Entonces dice, de la misma manera, nosotros hay que ser benignos los unos con los otros. Y de esta manera yo voy a poder ser paciente. Si yo no logro perdonar a los demás, es porque a mí se me ha olvidado cuántas veces Cristo me ha perdonado. ¿Oyó lo que dije? Si yo no logro perdonar a los demás, es porque a mí se me ha olvidado cuántas veces a mí Cristo me ha perdonado. Entonces, segundo, para poder aprender a ser paciente, también yo necesito, escuche bien, alegrarme al enfrentar pruebas. Cuando tratamos con la gente va a haber problemas. Cuando tratamos con aquellos que son ociosos, que son de doble ánimo, y las personas con las que hablamos al principio, siempre va a haber problemas, va a haber tribulaciones. Y la palabra me enseña que yo cuando esté pasando por tribulaciones, cuando esté pasando por circunstancias difíciles, necesito yo alegrarme. Romanos 5, verso 3. Y no solo esto, sino que también dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El apóstol Pablo dice, gloriamos en las tribulaciones. ¿De qué se trata esto de gloriarse en las tribulaciones? No es otra cosa más que alegrarme en las tribulaciones. En medio de las pruebas que el Señor permita que yo voy a sufrir, Dios quiere que mi actitud sea una actitud de alegría. El apóstol Santiago también estaba de acuerdo con esto y dijo en capítulo 1, versículo 2 lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo, oiga, sumo gozo, o sea, la mayor alegría, el mayor gozo que puedas tener, tenlo cuando te halles en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Produce paciencia. Ahí está. ¿Cómo puedo ser paciente? De esta manera. La prueba de mi fe va a producir paciencia. Entonces, si yo estoy reconociendo que cuando yo soy probado, cuando mi fe es probada, eso va a resultar en paciencia, la próxima vez que venga una prueba me tengo que alegrar en vez de enojar. Me tengo que alegrar en lugar de entristecerme. Me tengo que alegrar en lugar de quejarme. Me tengo que alegrar en lugar de dudar de Dios. Es lo que está diciendo aquí la palabra. Y es bien importante esto, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque hacemos todo lo contrario. Cuando vienen pruebas en nuestra vida, cuando viene tribulación a nuestra vida, en lugar de alegrarnos, nos enojamos. En lugar de alegrarnos, de tenerlo por sumo gozo, sabiendo que nos va a producir paciencia, ¿qué hacemos? Nos desanimamos, peleamos, dudamos de Dios, hacemos muchas cosas, menos lo que dice la Biblia: gózate. Por eso en esta noche es bien importante que recordemos esto. Tenemos que aprender a gozarnos cuando estamos pasando por pruebas. Qué difícil es hacer esto. Qué difícil también, ¿por qué no decirlo? Porque ¿a quién le gusta pasar por tribulación? Dígame. ¿Verdad que no? ¿A quién le gusta pasar por pruebas? No nos gusta. Sin embargo, está diciendo que esa prueba de vuestra fe va a producir en nosotros paciencia. Y paciencia es parte de la mente de Cristo, es parte del carácter de Cristo. Pero hay que alegrarnos. Hay que alegrarnos. Ahora voy a explicar un poquito más de esto más adelante, porque cuando la Biblia está hablando de alegrarnos en medio de la paciencia, está hablando de tener una actitud de adoración. Y te vas a dar cuenta que la adoración es algo que te va a ayudar a desarrollar paciencia en el momento de la prueba, en el momento de la tribulación. Pero antes de llegar ahí, te quiero explicar el tercer punto. Para poder ser pacientes, tenemos también que buscar ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque Gálatas capítulo 5 versículo 22 me dice claramente que uno de los frutos o el fruto del Espíritu de Dios es paciencia. Paciencia. Entonces yo voy a poder, escúcheme bien, recibir paciencia de dos maneras, según estos versículos que acabamos de leer. Una, cuando mi fe es probada. Y dos, cuando soy lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora, con esto en mente tenga cuidado, por favor. Porque a veces oramos de una manera un tanto equivocada. Te pones a orar y dices: Señor, por favor, mira esta circunstancia que está pasando en mi hogar. Mira esta circunstancia que me está pasando en el trabajo. Mira esta circunstancia que me está pasando con mis hijos. Mira esta circunstancia que me está pasando en la iglesia, qué sé yo. Y usted necesita paciencia, porque a lo mejor se encontró con un ocioso, a lo mejor se encontró con alguien de doble ánimo, a lo mejor se encontró con alguien que es inexperto, qué sé yo, con alguien que le está causando problemas seguido. Y usted necesita paciencia para no desesperarse. ¿Y qué hace qué sucede con el cristiano? Muchas veces vamos en oración y le decimos a Dios: Dios, dame paciencia. ¿Cuántos han orado de esa manera? Levanten las manos si es que ha orado de esa manera en alguna ocasión. ¿Sí? Bueno, escuche bien, cuidado cuando ore por paciencia. Porque si usted ora por paciencia, usted le está diciendo al Señor, de acuerdo a los versículos que leímos, que usted quiere tribulación. Porque la tribulación produce paciencia. Entonces cuando el cristiano dice: Señor, dame paciencia porque la necesito con mi marido, dice Dios: ¿qué me estás pidiendo? Que me des paciencia, Señor, porque o te lo llevas o te lo mando, Padre. Dame paciencia, Señor.
Y el Señor dice, oh, ok, ¿ya leíste lo que dice mi palabra allí en Santiago? ¿Ya leíste lo que dice mi palabra ahí en Romanos? ¿Ya leíste que la prueba de tu fe va a producir paciencia? Dame paciencia, Señor, porque esto ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. Y entonces tú le estás pidiendo al Señor tribulación. Y por eso una tras otra, una tras otra, una tras otra, porque eso es lo que tú estás pidiendo. Entonces usted dice, bueno, pastor, pero entonces ¿cómo yo puedo desarrollar paciencia? Yo no quiero tribulación, pero tampoco quiero perder la cabeza y cometer una tontería con esta persona que me está haciendo la vida de cuadros. ¿Qué hago? Bueno, llénese del Espíritu Santo de Dios. Porque esa es la otra manera de producir paciencia en nosotros. Porque dice que paciencia es fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, escúcheme bien, desde que yo aprendí este principio bíblico, dejé de orar por paciencia. Porque antes yo oraba por paciencia como usted. Ay, Padre, dame paciencia por esto aquí, paciencia con los hermanos, dame paciencia. No, mejor ahora le digo, Señor, dame más de tu presencia. Dame más de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios en mi vida, va a producir amor, gozo, paz, paciencia en mi vida. Y me voy a librar de muchas tribulaciones. De por sí ya tenemos bastantes a veces en el hogar. De por sí ya tenemos bastantes a veces en el trabajo. ¿Sí o no? De por sí ya tenemos bastantes a veces con la gente que nos critica, con la gente que nos está siempre señalando, que nos está diciendo una y otra cosa. Entonces ya no necesitamos tanta tribulación. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Así que cambie su oración, por favor. Y de esta manera usted va a aprender a ser paciente. Ahora, escuche, por favor. La paciencia es necesaria para soportar a los demás, pero también para aprender a esperar en Dios. Por eso es bien importante la paciencia en nuestra vida. La paciencia la necesito para que yo aprenda a soportar a los ociosos, a los de ánimo, a los que tienen un ánimo muy apagado, como dije al principio, pero también la paciencia la necesito no tanto para soportar a Dios, porque Él es fácil de sobrellevar, ¿verdad? No, la paciencia la necesito para aprender a esperar en Dios, para aprender a esperar en sus promesas, para aprender a esperar cuando Él me tiene que decir algo y Él está obrando aunque yo no pueda verlo. Por eso es importante saber aprender a esperar en Dios. Aprendimos hace 8 días que en Hebreos 6:12 dice que por la fe y por la paciencia se heredan las promesas. ¿Se recuerda de eso? No lo voy a repetir entonces, pero es bien importante la paciencia, porque la paciencia y la fe van a hacer que muchas de las promesas que Dios tiene para mi vida, yo las pueda heredar y las pueda hacer una realidad en mi vida. El Salmo 130, versículo 7, me dice de la siguiente manera: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Qué importante saber esperar en Dios. Aprendimos hace 8 días que esperar en Dios le permite a Dios responder nuestra oración conforme a su plan y darnos la mejor respuesta. ¿Se acuerda de eso? Amén. Si yo sé esperar en Dios, Él va a responder mi oración conforme a su plan y me va a dar la mejor respuesta. Pero no va a ser mi respuesta, va a ser la respuesta de Dios. Como le dije en el estudio de hace 8 días, a veces le queremos enseñar a Dios lo que Él tiene que hacer. Y no se le olvide que Dios es sabio. Él no necesita mis indicaciones. Señor, quiero que alcances a mi hijo y que hagas esto y que hagas aquello y que hagas acá y que hagas para... No.
Él no necesita mis indicaciones. Él sabe cómo hacerlo. Lo único que yo tengo que hacer es decirle: Señor, ten misericordia de mi hijo. Señor, ten misericordia de mi hija. Señor, ten misericordia de mi matrimonio. Señor, ten misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Él sabe lo que necesita hacer. Es más sabio que nosotros. Entonces necesitamos la paciencia para poder nosotros saber esperar en Dios. Y aquí entramos al cuarto punto. Para poder nosotros ser pacientes, necesitamos adorar. Porque la adoración nos ayudará a ser pacientes. Por eso los versículos que hablábamos hace rato decía que nos tenemos que gloriar en las tribulaciones. Decía que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos encontramos nosotros en medio de tribulaciones. Y esto está hablando de saber adorar cuando venga la tribulación. Saber adorar cuando venga la prueba. Porque como le dije, hacemos muchas cosas menos gozarnos en las pruebas. Recuerdo un testimonio de un hombre que iban a ir a predicar a un lugar, a una aldea, y dice que en el camino tuvieron un accidente. Los golpearon y entonces tuvieron que llevarse a su esposa al hospital. Él quedó bien, pero él tenía que ir a predicar. Su esposa se fue al hospital y dice el testimonio que él, pudiendo ponerse a llorar, pudiendo ponerse a quejar y decir: Señor, si vamos a predicar, ¿y por qué nos pasa esto? Dice el testimonio que él, como no podía ir al hospital, porque están en esos países donde no te permiten entrar a los hospitales, entonces él dijo: bueno, en lugar de irme al hospital, me voy a ir a donde tenía que predicar. Y se fue a donde tenía que predicar. Y aunque llegó todo adolorido porque le dieron golpes en su cuerpo por el accidente, él dice que estaba en el servicio y en vez de estarse quejando, en vez de estar llorando porque su esposa estaba en el hospital, él estaba adorando al Señor, gozándose, aplaudiendo, gritando y predicando con todo el entusiasmo que podía hacerlo. Alguien le decía: oye, ¿ya se te olvidó que tu esposa está en el hospital? Dice: no, no se me ha olvidado. Pero tampoco se me ha olvidado que la Biblia dice que en medio de las pruebas, de las tribulaciones, es cuando más me tengo que gozar. Qué difícil, ¿no? Pero se puede. Y eso es lo que la Biblia me está diciendo. La adoración me va a ayudar a mí a desarrollar paciencia y a saber esperar en Dios. Por lo tanto, adoremos a Dios mientras esperamos en sus promesas. Mire lo que hacía el salmista. Salmo 62, verso 8. Dice: esperad en Él en todo tiempo. Ah, qué hermoso es esto. Por eso lo subrayé. Esperad en Él en todo tiempo. En todo tiempo. Oh pueblos. Y escucha, mira cómo está la adoración involucrada para que tú y yo podamos esperar en el Señor. Para que tú y yo podamos pacientemente esperar a que venga la respuesta que Él tiene para nuestras vidas. Para que sin desesperarnos podamos nosotros aguantar hasta el día en el que Dios haga la obra que yo tanto estoy deseando, la obra o el milagro que tanto estoy esperando. Para poder aguantar y no desesperar, yo necesito derramar delante de Él mi corazón. Y me voy a dar cuenta entonces que Dios es mi refugio. Aleluya. El salmista había aprendido esto, hermanos. Por eso él lo escribe con la inspiración del Espíritu Santo y nos está diciendo: aprende a derramar tu corazón delante del Señor mientras esperas en sus promesas. Aleluya. Mientras espera que suceda
suceda lo que tú estás esperando, aprende a derramar tu corazón. Deja de quejarte, deja de dudar, deja de enojarte. Gloríate en la tribulación, dice la Escritura. Derrama tu corazón, conviértete en un adorador, en una adoradora en medio de la tribulación. Dice el Salmo 71, verso 14. Mas yo esperaré siempre, oiga esto, y te alabaré más y más. Qué hermoso. Si usted pudiera leer los versículos anteriores de este versículo, se va a dar cuenta cómo el salmista se sentía asediado, se sentía con problemas, y había gente que lo despreciaba y había gente que le causaba problemas. Pero él dice: ¿sabes qué, Señor? Yo te esperaré siempre en ti y te alabaré más y más y más y más. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No dejar de adorar. En todo tiempo adorar al Señor. En todo tiempo alabarlo. Por eso una de las cosas que yo siempre recomiendo a las personas cuando están en tribulaciones, están en conflictos, están en circunstancias, yo siempre le digo a la gente, la mayoría de las veces, lo que dice la palabra, porque no son mis consejos, son consejos de la palabra. Y el Salmo dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones del corazón. Y le digo a la gente: ¿sabes qué? Olvídate por un momento de tu problema. Olvídate por un momento de tu petición. Olvídate por un momento de lo que tú quieres que suceda, y que tu mayor petición, que tu mayor deseo, que tu mayor anhelo sea su presencia. Enamórate de Él. Enamórate de Él. Ya no pienses en ese problema, ya no pienses en esa situación. Piensa en el Señor. Y cuando te des cuenta de esto, Él ha prometido en su palabra cumplir los deseos de tu corazón. Por lo tanto, que todas las demás cosas pasen a segundo plano y que Él sea nuestro número uno siempre. ¿Cómo vamos a lograr esto? A través de esperar siempre y alabarlo más y más y más. Dice amén. Así que conviértase en un adorador mientras espera. Se va a dar cuenta que la adoración le va a ayudar mucho a saber esperar. Porque a veces uno se desespera, hermanos, cuando no ve cambios. Uno se desespera cuando las cosas no van bien. Uno se desespera cuando la gente te ha fallado una y otra y otra y otra y otra vez. Y lo que más hacemos es dejar de creer. Pero Dios dice: sigue alabando, sigue adorando, sigue bendiciendo mi nombre. En medio de la prueba, adora. Te pregunto: ¿has dejado de adorar? Si has dejado de adorar y te has quejado más, entonces tienes el resultado de tus quejas y no el resultado de tu adoración. Es por eso que ya no quieres esperar. ¿Por qué? Porque si no adoras y te quejas, entonces no quieres esperar. Si cambiaras la fórmula y en vez de quejarte, en vez de enojarte, en vez de enrabiarte y en vez de desilusionarte, adoraras, habría más paciencia en ti y pudieras esperar. Pero no lo hacemos. Por eso estamos aprendiendo en esta noche cómo ser pacientes. Y te lo quiero enseñar en el nombre de Jesús. 5. Dentro de la adoración, tú dirás: pastor, por favor, explíquenos un poco más cómo voy a adorar en medio de la prueba, en medio de la tribulación, mientras espero en el Señor. Bueno, el salmista no se quedó allí. Ahí en el mismo capítulo 71, él siguió hablando
y nos enseñó lo que tenemos que hacer en medio de la adoración. Y dijo que tenemos que recordar las obras de Dios. Mire, Salmo 71, verso 15. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Y luego dice, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. En otras palabras, recordaré los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. De esta manera el salmista desarrolló paciencia en él, porque mientras adoraba, él publicaba la justicia de Dios. Mientras adoraba, recordaba las obras de Dios. Mientras adoraba, recordaba cuántas veces Dios había sido perdonador para con él. Y de esa manera él entonces decía, Señor, si tú me has perdonado, yo también tengo que perdonar. Por eso mientras adoramos, necesitamos aprender a recordar lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Y te vas a dar cuenta, amado hermano, que esto te va a ayudar a desarrollar paciencia en tu vida. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Y no me digas que Dios no ha hecho nada, porque ha hecho muchas cosas. ¿Sí o no? ¿Ha hecho muchas cosas el Señor, sí o no? Claro que sí. Entonces recuérdalas. Ahora te voy a dar un tip así chiquito. Mire, hay música de alabanza y adoración, piano instrumental como el que está aquí tocando en esta noche, que usted lo puede poner en su casa y en su tiempo de adoración. Póngalo ahí de fondo. Y por un momento, mire, arrodíllese ahí en su casa, en su recámara, donde usted quiera orar, y comience a recordar las obras de Dios. Ahora le voy a decir algo. Si lo hace en la mañana y todavía tiene mucho sueño, yo le recomiendo que comience de pie. Hay gente que ora a las 5 de la mañana, a las 6, a las 7, qué sé yo, algunos a las 3, como la hermana que está orando 3:30. Yo les recomiendo, oren, comiencen de pie. Si usted no está acostumbrado a orar a esas horas de la mañana, ¿sabe por qué? Porque si usted no está acostumbrado a orar a esas horas de la mañana y se arrodilla con tanto sueño, al minuto, Señor, y el Señor se fue, cuando menos se dé cuenta ya se quedó dormido. Entonces, ¿qué hace? Ponga un poquito de música de alabanza y adoración. Comience a alabar, a adorar, a recordar las obras preciosas, cuán grande es Él. Oh Señor, tú eres grande. Señor, tú eres precioso. Mira, Señor, yo andaba perdido, tú me salvaste. Mira, Señor, tuviste misericordia de mí. Mira, Señor, cuando no tenía yo que comer. Mira, Señor, cuando sanaste a mi familia, cuando sanaste a mi hijo, cuando sanaste a mi hija. Y comience usted a recordar las obras de Dios. Y cuando usted se dé cuenta, la pereza se va a ir y usted va a conectarse con la presencia de Dios. Le digo esto porque yo he escuchado a personas que dicen, pastor, es que yo no sé cómo orar y yo no sé cómo conectarme y todo aquello. Es sencillo, simplemente platique con Él. No tiene que ser por fuerza de rodillas. Puede comenzar de pie y en algún momento se puede arrodillar y después se puede volver a levantar, no hay ningún problema. Yo a veces camino en mi casa de un lugar a otro, en el cuarto allí o en el estudio, y levanto mis manos, y la mayor parte del tiempo me gusta arrodillarme. ¿Por qué no? Pero yo estoy acostumbrado a hacerlo. Si usted no está acostumbrado, busque la manera de hacerlo, pero lo importante es adorar, para mantener nuestro espíritu sensible a la presencia del Señor. Amén. Dice el Salmo 106, verso 13. Oiga esto: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Aquí está. Si yo olvido las obras que Dios ha hecho,
y no recuerdo las cosas que Él ha hecho, adorándole, entonces no voy a esperar su respuesta. No voy a esperar que Él obre. No voy a esperar su consejo. Me voy a desesperar y voy a actuar a mi manera. Y si eso sucede, ¿sabes qué va a pasar? La razón es que tú te desesperaste y no adoraste. No seguiste el consejo del Señor. No esperaste su consejo. No esperaste su respuesta. Y si no pudiste esperarlo, es porque se te olvidó sus obras. Por eso es importantísimo estar recordando las obras de Dios mientras adoramos. Sabe que cuando yo me he sentido desanimado en algún momento, es cuando tengo que ir a mi cuarto y recordar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y entonces comienzo a recordar y digo: Señor, en aquella ocasión tú me levantaste, y en aquella ocasión tú hiciste esto, y en aquella ocasión nos quedamos en la calle, Señor, pero tú de alguna manera nos diste provisión, y en aquella ocasión, Señor, tú mandaste ayuda. Y empiezo a recordar muchas de las obras que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sabe qué sucede con mi ánimo? Se vuelve a levantar. ¿Para qué? Para esperar en su respuesta, para esperar en su consejo. Pero el salmista está diciendo: bien pronto olvidaron sus obras, por lo tanto no esperaron su consejo o su respuesta. Iglesia, espera la respuesta de Dios. Por último, para poder aprender a ser pacientes, esto es bien importante. Hay que evitar a toda costa la comparación con la prosperidad de los pecadores. Evita a toda costa la comparación con la prosperidad de los pecadores. Mira lo que decía el Salmo 37:7, el salmista, unas palabras gloriosas que nos van a enseñar mucho a nosotros esta noche. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Fíjate que sigue hablando en el contexto de la adoración. La adoración tiene que ver con saber esperar en el Señor, saber guardar silencio ante Él para que Él te hable, para que Él te indique lo que hay que hacer. Y luego me dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace, ¿qué dice? Maldades. Y aquí yo subrayé la palabra no te alteres. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno como cristiano mira que a la gente que no es cristiana a veces les está yendo, entre comillas, mejor, uno dice: ¿qué pasó? Soy cristiano, soy hijo de Dios, voy a la iglesia, le echo ganas, doy mis diezmos, ofrendo, ayuno, oro, cierro para honrar al Señor en el día del Señor. Y mira, los otros ya tienen uno, ya tienen otro, ya tienen acá, ya tienen este, ya tienen el otro. ¿Y yo qué? Entonces como que nuestra vida se altera y como que eso nos mueve, perdón, permítame la expresión, el tapete. Y a veces nosotros como que comenzamos a decir: bueno, ¿qué está pasando, Dios? ¿Dónde está el error? ¿Qué está sucediendo? Dios te está enseñando a ser paciente. Y la manera de enseñarte a ser paciente aquí es que tú no tienes que poner tus ojos en la prosperidad del pecador. Dios tiene las maneras de prosperarnos a nosotros y nos da una riqueza que ellos no tienen. Tú y yo somos más ricos que ellos, aunque no manejemos los autos que ellos manejan, aunque no vivamos en las casas que ellos están viviendo, aunque no tengamos la prosperidad económica que ellos tienen. Tú y yo somos más ricos que ellos.
si tenemos salud, si nuestro matrimonio está bien, si nuestros hijos sirven al Señor, tú y yo somos más ricos que ellos. Y en un futuro, en la eternidad, nosotros gozaremos en la presencia de Dios y ellos sufrirán apartados de la presencia de Dios por la eternidad. Así que cuidado con esto, por favor, hermanos. Por eso el salmista dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino. En otras palabras, no te impacientes. Tranquilo. Pero para que esto pueda suceder, entonces no hagas comparaciones. No debes hacer comparaciones. ¿Por qué no debes hacer comparaciones? Porque Asaf, que fue otro salmista que escribió, él dice que miró la prosperidad de los impíos, miró cómo comían con grandes cantidades, cómo se engordaban, cómo se llenaban sus bolsas de dinero, y él miró esa prosperidad y dice entonces que su corazón empezó a desmayar. No pongas tu confianza en el dinero, en las cosas materiales. Mira la riqueza espiritual que Dios te ha dado. Y cuando prospere tu alma, entonces Dios no tiene problemas para poner en ti cualquier clase de riqueza material. Porque Él no está peleado con darnos bienes materiales. Él no está peleado con darnos bienes materiales. Él no los puede dar. Pero el primer bien que Dios quiere poner en nosotros es el bien espiritual, el bien de nuestra alma. Aprende a ser paciente. Obtén ese bien. Y después de obtener ese bien, deja que Dios en su soberanía te dé como Él quiera darte. Porque Él es bueno. Y ha prometido suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Y te digo algo, te lo digo por experiencia. Desde que confié en Él, nunca me ha faltado absolutamente nada. Y las veces que ha faltado, Él ha provisto un camino para que venga lo que me falta. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Señor, ayúdanos a ser pacientes. Y te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Es la manera en la que te pedimos paciencia. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Y te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a alegrarnos al enfrentar pruebas. Perdónanos si nos hemos quejado, si hemos llorado, si hemos dudado de tu poder, si hemos hecho tantas cosas, pero no hemos hecho lo que tú dices en tu palabra. Alégrate cuando estés en pruebas. Perdóname si no he adorado, Señor, porque la adoración me va a ayudar a ser paciente, a poder esperar en ti tu respuesta. Hoy he aprendido que tengo que adorar en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Como decía el salmista, te adoraré más y más y más. Permítenos adorarte más y más, Señor. Permítenos adorarte, Señor, porque la adoración me va a ayudar para poder esperar en ti. Esperar que tus promesas se cumplan. Pero mientras adoro, ayúdame a recordar tus obras. Ayúdame a recordar tus obras. Que no se me olviden tus beneficios. Por eso el salmista dice: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová. Recuerda las obras de Dios mientras adoras. Recuerda las obras de Dios. Recuerda cómo Él tuvo misericordia de ti.
Recuerda cómo alcanzó a tu familia, cómo ha venido teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Recuérdalo. Recuerda de dónde te sacó el Señor en medio de tu adoración. Recuérdalo. Y evita la comparación con la prosperidad de los pecadores. Si te has alterado al ver a los demás prosperar, el Señor te dice: no te alteres. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. No te alteres cuando veas a los pecadores aparentemente prosperar. No te alteres. Guarda silencio ante mí. Espera en mi presencia y no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades.